buenos días compañeros. Hoy día vamos a exponer o vamos a tratar acerca de la NIC 39. Bueno, nuestro grupo está conformado por Hualpa Ocas Adrián, Lago Guamaní Gerardo y el que le habla, Campos Córdoba John. Hoy brevemente les voy a dar una introducción acerca de los estados financieros para así poder entender un poco mejor de lo que trata la NIC 39. Bueno, los estados financieros nos brindan información acerca de la situación financiera de una empresa. Estados financieros son tratados por las normas internacionales de contabilidad, más conocidas como las NICs, en la cual nos habla de los componentes, Está conformado por el balance general, el estado de ganancias y pérdidas, el estado de cambio en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. Estos también pueden ser clasificados de la siguiente manera. Si lo vemos desde la perspectiva de un periodo, tenemos que el balance general es un estado financiero que brinda una información en una fecha determinada. Entonces, el balance general nos brinda una información en una fecha determinada, mientras que el estado de cambio en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, el estado de ganancias y pérdidas, te brindan una información en un periodo determinado. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que el balance general te brinda la información en una fecha determinada y los demás balances, el balance flujo y el patrimonio neto, nos brindan en un periodo determinado. Bueno, otra forma de clasificarlo es de acuerdo a la base de comunicación o principios de contabilidad aplicados en su preparación. En este caso nos referimos a que se aplica el devengado para la preparación del balance general, del estado de ganancias y pérdidas, estado de cambio en el patrimonio neto, mientras que en el caso de flujo de efectivo trabajamos con otra base. A continuación les voy a hablar un poco de la NIC 39. NIC 39, instrumentos financieros, reconocimiento y medición. El objetivo de esta norma consiste en establecer los principios para el reconocimiento y valoración de los activos financieros, los pasivos financieros y de algunos contratos de compra y venta de elementos no financieros. Las disposiciones para la presentación de información sobre los instrumentos financieros figuran en la NIC 32, instrumentos financieros, presentación. Las disposiciones relativas a la información a revelar sobre instrumentos financieros están en la NIF 7, instrumentos financieros, información a revelar. Con la exposición les hablaré acerca del alcance de la NIC 39. Esta norma se aplicará por todas las entidades y a todos los tipos de instrumentos financieros, excepto a las participaciones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen según la NIC 27, estados financieros consolidados y separados, la NIC 28, inversiones en asociados, o la NIC 31, participaciones en negocios conjuntos. No obstante, las entidades aplicarán esta norma a las participaciones en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos que, de acuerdo con la NIC 27, NIC 28, NIC 31, se contabilicen de acuerdo con esta norma. Las entidades también aplicarán esta norma a los derivados sobre las participaciones en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos, salvo cuando el derivado cumpla la definición de instrumento de patrimonio de la entidad que contiene la NIC 32, instrumentos financieros, presentación. Derechos y obligaciones surgidos de los contratos de arrendamiento a los que le aplique la NIC 17, arrendamientos. Sin embargo, las cuentas por cobrar de los arrendamientos reconocidos por el arrendador están sujetas a la baja en cuentas y las disposiciones de deterioro de valor de esta norma. Las cuentas por pagar de arrendamientos financieros reconocidas por el arrendatario están sujetas a las disposiciones bajas en cuentas de esta norma, y los derivados implícitos en los arrendamientos
están sujetos a las disposiciones sobre derivados implícitos de esta norma. Los derechos y obligaciones de los empleadores, derivados de los planes de beneficios a los empleados, a los que se aplique la NIC 19, beneficios a los empleados. Los instrumentos financieros emitidos por la entidad que cumplan la definición de un instrumento de patrimonio de la NIC 32, incluyendo opciones y certificados de opción para la suscripción de acciones, o que se requiera que sean clasificados como un instrumento de patrimonio de acuerdo con los párrafos 16A, 16B o los párrafos 16C y 16D de la NIC 32. No obstante, el tenedor de este instrumento de patrimonio aplicará esta norma a esos instrumentos a menos que cumpla la excepción mencionada en el apartado o anterior. Derechos y obligaciones surgidos en un contrato de seguro. Según lo que define la NIF 4, contratos de seguro que sean diferentes de los derechos y las obligaciones de un emisor procedentes de los contratos de seguro que cumplan la definición de contrato de garantía financiera del apéndice A de la NIF 9, instrumentos financieros, o un contrato que esté dentro del alcance de la NIF 4, por contener un componente de la participación discrecional. Sin embargo, esta norma se aplicará a un derivado que está implícito en un contrato que quede dentro del alcance de la NIF 4. Si el derivado no es en sí mismo un contrato que quede dentro del alcance de la NIF 4, además, si un emisor de contratos de garantía financiera ha manifestado previa y explícitamente que considera tales contratos como de seguro y ha usado la contabilidad aplicable a los contratos de seguro, podrá optar entre aplicar esta norma o la NIF 4, dichos de contrato de garantía financiera. El emisor podrá efectuar la elección contrato por contrato, pero la elección que haga para cada contrato será irrevocable. Los contratos a término entre un adquiriente y un accionista que vende para comprar o vender una adquirida que dará lugar a una combinación de negocios en una fecha de adquisición futura. El plazo de contrato a término no debe superar un periodo razonable normalmente necesario para obtener las aprobaciones requeridas y para completar la transacción. Voy a nombrar algunas definiciones. Las definiciones de término de la NIF 9 y la NIF 32 se utilizan en esta norma con el significado especificado en el apéndice A de la NIF 9 y el párrafo 11 de la NIF 32. La NIF 9 y la NIF 32 definen los siguientes términos: activo financiero, baja en cuentas, contrato de garantía financiera, derivados, instrumentos del patrimonio, instrumentos financieros, pasivos financieros, valor razonable, y suministran guías para la aplicación de esas definiciones. Las definiciones relativas al reconocimiento y la medición costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero es la medida inicial de dicho activo o pasivo, menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada, calculada con el método de la tasa de interés efectiva. De cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento y menos cualquier disminución por deterioro del valor o incobrabilidad, reconocida directamente o mediante el uso de una correctora. El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo de costo amortizado de un activo o un pasivo financiero o de un grupo de activos o pasivos financieros y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar, estimados a lo largo de una vida esperada del instrumento financiero, o cuando sea adecuado en un periodo más corto, con el importe neto en los libros del activo financiero o pasivo financiero. Para calcular la tasa de interés efectiva, una entidad estimará los flujos que efectivo teniendo en cuenta todas las condiciones contractuales del instrumento financiero. Por ejemplo, pagos anticipados, rescates y opciones de compra o similares, pero no tendrá en cuenta las pérdidas crediticias futuras. El cálculo incluirá todas las condiciones y puntos de interés pagados o recibidos por las partes del contrato que integren la tasa de interés efectiva. Ver
podemos observar en la NIC 18 de ingresos de actividades y ordinarias, así como los costos de transacción y cualquier otra prima o descuento. Se presume que los flujos de efectivo y la vida esperada de un grupo de instrumentos financieros similares pueden ser estimados como fiabilidad. Sin embargo, en aquellos raros casos en que esos flujos de efectivo o la vida esperada de un instrumento financiero o de un grupo de instrumentos financieros no pueden ser estimados con fiabilidad, la entidad utilizará los flujos de efectivo contractuales a lo largo del periodo contractual completo del instrumento financiero o un grupo de instrumentos financieros. Costos de transacción son los costos incrementales directamente atribuibles a la adquisición o emisión o disposición de un activo financiero. Un costo incremental es aquel en el que no se habría incurrido a la entidad, no hubiese adquirido, emitido o impuesto del instrumento financiero. Muchas gracias, profesor. Ese es